Por lo tanto, esos términos se los debe manejar perfectamente. Y rotación medial y rotación lateral. Bien, orígenes e inserción. Nosotros dijimos que las piezas musculares se organizan de una estructura ósea a otra estructura ósea, normalmente, ¿cierto? Y nosotros hablamos de orígenes e inserciones, o inserción proximal e inserción distal, e inserción terminal, pero nosotros dijimos que vamos a hablar de origen e inserción. Están mediados por tendones, pero no siempre, la mayoría de las veces están mediados por tendones. Los orígenes no siempre están mediados por tendones, pueden estar mediados por la misma fibra muscular. Es decir, que la misma fibra muscular se proyecte por el periósteo. O una mezcla de fibras musculares con tendón. O una arcada fibrosa, que no es una especie de tendón, una arcada fibrosa que se origina o que da origen a un músculo. Pero la característica que es común a todos es que las inserciones siempre son tendinosas. Las inserciones son tendinosas. Por eso que dice, los puntos de inserción son tendones, pero los orígenes no. Los tendones, estructuras fibrosas, prolongan el músculo hasta su punto de inserción, pueden ser cilíndricos, aplanados, largos, cortos, etc. O aponeuróticos, lo que estábamos hablando. Son resistentes, son inextensibles y no tienen absolutamente nada que ver con el ligamento. Esto es lo que dice la Target, ¿cierto? Pero hay un problema con esta inserción de origen e inserción terminal. Es que las inserciones de origen o los orígenes son siempre fijos. Y las inserciones que se llaman terminales o inserciones, en teoría son móviles. O sea, siempre hay un punto fijo y un punto móvil en el movimiento. Por lo tanto, imagine el mismo músculo coracobraquial. Un músculo coracobraquial. Lo vio, ¿cierto? Se originaba en el proceso coracoide y se insertaba en el húmero. Por lo tanto, si usted analiza ese movimiento, ¿qué es lo que hace? Flecta. ¿Qué flecta? El hombro. Flecta el hombro, es un flector de hombro. Sí, perfecto. Es un abductor de hombro también. Pero hagamos que es un flector de hombro. Bueno, si flecta el hombro, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la inserción de origen? El proceso temporal. ¿Y su inserción terminal? El húmero. En su diáfisis, ¿cierto? Vale. Ahora, haga lo mismo ejercicio, pero colóquese contra la pared, haga fuerza, y a ver si se mueve el músculo coracobraquial. No se puede mover. ¿Cuál sería el punto fijo ahí? El húmero. Lo acaba de fijar. ¿Cuál sería su inserción? El proceso coracoide. ¿De quién? ¿De qué hueso? La escápula. ¿Qué haría con la escápula? La traería, ¿cierto? La atraería hacia el tórax. De tal forma de que sería un fijador ahora de la escápula para que otros músculos puedan ocuparla para poder respirar, para ser un inspirador accesorio. Otra función. Por lo tanto, los orígenes y las inserciones pueden ser modificadas de acuerdo a la función de cada músculo. Si usted sabe eso, dirá entonces que solo los músculos tienen orígenes o inserciones y depende de la pregunta de la prueba o pregunta o de la interrogante para saber cuál es el origen y la inserción de un músculo. Siempre, otra cosa es que siempre los músculos tienen un punto fijo establecido y un punto móvil establecido. Porque usted sabe entonces que el coracobraquial, su punto fijo en teoría es el proceso coracoides, pero eso puede ser invertido. Por lo tanto, hablamos de orígenes e inserción, sabiendo que origen es inmóvil y la inserción es móvil. Los orígenes, dijimos que los orígenes pueden ser carnosos si las fibras terminan en periósteo, tendinosos si el músculo se origina por medio de fibras blanquecinas en un tendón, que son lo más normal, ¿cierto? Tendinomusculares, una mezcla de la
del origen carnoso y tendinoso. O arcada fibrosa. Aquí colocan el cuadrado lumbar porque el cuadrado lumbar es un músculo que está en la región posterior del abdomen y que efectivamente se origina desde la costilla 12 en una arcada fibrosa y se va a insertar en la cresta ilíaca. Un músculo entonces que mantiene una arcada fibrosa en su origen. Esto lo habíamos visto, fusiforme liso. Esto para mí se me repite. Ya, las inserciones. Las inserciones son siempre mediante tendones. Las inserciones son tendinosas. De cualquier tipo, pero tendinosas. No hay una inserción carnosa. ¿Cuál es el origen y cuál es la inserción de un músculo como este? Este es el músculo glúteo máximo. ¿Para qué está? ¿Quién moviliza? ¿Y cuál es su origen? ¿Y cuál es su inserción? Primero, ¿su inserción es medial o su inserción es lateral? ¿La inserción es medial o lateral? Sí. Porque, ¿qué hace ese músculo? ¿Qué hará? Yo les digo, mire, se origina en el sacro. Se inserta en el tracto iliotibial, pero a nivel del miembro inferior. ¿Cuál es la acción de este músculo? ¿No se lo imagina? No es eso ni siquiera se llama elevación lateral, se llama abducción. Entonces, el músculo glúteo máximo, si usted lo contrae, porque lo va a contraer para acá, ¿sí? Lo que hace es una extensión del miembro inferior, extensión. Ni siquiera sirve para caminar, porque cuando usted camina casi que no extiende. Este se ocupa cuando usted hace una extensión en fuerza. Por lo tanto, su origen siempre va a ser el sacro y su inserción siempre va a ser lateral, digamos. A menos que usted fije el miembro inferior en el piso para poder hacer un movimiento con el tronco, porque ahí va a ser estabilizador de la pelvis. Y entonces ahí su origen y su inserción va a ser inverso. Hasta ahí, entonces, el concepto de generalidad. ¿Alguna pregunta? Porque estaba pasando por ahí. Un músculo muy complejo y su origen también es muy complejo. Uno es su origen. Son los glúteos menores. Por ejemplo, ahí, por eso para mostrar pero si te fijas en el tronco y cámara de mira la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí.
Ya, pero, buena pregunta. Lo que pasa es que, chiquillos, no se dan todos los músculos. No es que se den todos los músculos, que todos tienen doble origen y doble inserción. Hay muchos en que se va a dar eso. Pero, por ejemplo, un cuadrado lumbar no se da. No está. El cuadrado lumbar, por ejemplo, tiene un origen y una inserción, y dijimos que el origen era una arcada fibrosa. Bueno, ese músculo, al tener una arcada fibrosa, no puede cambiar. Pero no es por eso, es porque no puede movilizar costilla. No va a movilizar la costilla 12. Lo que va a hacer es movilizar la pelvis. Y no tiene un doble origen ni una doble inserción. ¿Entienden? Moviliza la pelvis para hacer un bamboleo de pelvis, para que usted pueda caminar. Pero su origen siempre va a ser la 12ª costilla. ¿Ya? Ni siquiera la 12ª costilla es una costilla para inspiración. Es una costilla fija ahí para que músculos se inserten y puedan movilizar estructuras que están bajo ahí. ¿Ya? Entonces, no se dan todas las músculos. Hablemos entonces de la primera parte de la musculatura que nosotros vamos a estudiar hoy. Los músculos faciales son los primeros porque comienzan siendo la excepción de la regla. Porque nosotros dijimos de que los músculos se organizaban en superficiales y profundos, que habían un poco superficiales, la mayoría en profundo. Bueno, estos son los superficiales. Los músculos se estructuran para movilizar articulaciones de hueso a hueso. Bueno, estos no movilizan articulaciones y tampoco tienen una inserción ósea. Su inserción es en piel. Y movilizan tractos de piel. Y su función es maravillosa. Cuando usted dirá, funcionan traccionando piel. ¡Qué lata! ¿Y cuánta piel? No, 2 milímetros, 3 milímetros de piel. No es nada. Y entonces la Target define como los músculos faciales, al principio dice, por ejemplo, los músculos faciales son músculos que están poco desarrollados, tienen una baja representación. No como los músculos que están bajo él, o que se denominan profundos. Pero ahí tenemos una discordancia gigante. Porque miren, los músculos esqueléticos son ordinarios, básicos, inervados por la médula espinal, ordinaria. Inervados por un nervio espinal, ordinario, fácil. Los nervios, como estos, que dan inervación a la musculatura facial, vienen del supertronco encefálico. Se crearon de una constitución alterna. Aparecieron como unas columnas nucleares especiales para provocar sentidos, para poder comunicar, para hacer una cosa que usted no lo ha pensado jamás. Pero la audición es una maravilla. La visión es una cosa extraordinaria. La visión es la sensación, la sensibilidad de la médula espinal, igual que tocar una mesa, pero modificada y aumentada al extremo. De tal forma que ocupan unas vías similares, pero en el tronco encefálico las transforma. Y usted tiene la capacidad de ver. Pero es la misma sensación, con receptores levemente modificados. ¿Saben lo que son los músculos faciales? Los músculos faciales traccionan piel para modificar la cara, para que usted pueda comunicar con otra persona sin hablar, para expresar el lenguaje no verbal, para comunicar dos cerebros sin un sonido. Es una maravilla. ¿Saben lo que son? Los músculos faciales son lo que usted denominaría telepatía. Son el antesala a la telepatía. Vamos para allá. Porque sin hablar, usted le podría decir a su compañera en una prueba, que es la alternativa A, B, C, D, y usted no habla nada. Usted le hace un par de muecas, una par de expresiones, y usted se comunicó y le dijo, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Una persona podría intentar provocar a otra una sensación a través de una expresión facial. Podría intentar cultivar un enojo en otra persona, o expresar amor,
o interés. Por lo tanto, cuando usted mira esa cara, obviamente que le produce una sensación extraña. Si usted me dijera, o yo le preguntara a usted, ¿qué le produce? ¿Qué cree que le produce esa cara, esa sensación facial de ese hombre? Me produce tristeza y en su mirada se refleja algo más. Esa persona tiene una mirada triste. Mirándolo, uno podría decir, esta persona ha sufrido. ¿Qué podría decir más? Está agotado, está cansado. Podría decir que ha tenido una vida trabajosa y probablemente ha sido pobre. Entonces, los músculos faciales representan incluso la huella de la vida, porque son capaces de provocar otra expresión que son las arrugas, que son líneas perpendiculares a la dirección de la fibra muscular facial. Líneas perpendiculares en la dirección de un músculo facial. Y esas líneas denotan expresiones que son más reiterativas en una persona. Por lo tanto, si una persona siempre está enojada, mantendrá arrugas en el ceño y tendrá un ceño fruncido. O bien, frunce el ceño porque no ve bien. Claro. Pero los músculos faciales están organizados de tal forma que están para resguardar cavidades, para construirse alrededor de cavidades, ya sea la cavidad oral, la cavidad nasal, la cavidad auditaria o la cavidad auditiva. Todos los músculos faciales están en relación a cavidades. Están inervados por el nervio facial y derivan del segundo arco branquial o segundo arco faríngeo. Todo lo que derive del segundo arco faríngeo se va a denominar facial. Por lo tanto, habrán algunos músculos que deriven del segundo arco faríngeo que van a ser denominados musculatura facial, pero que no mueven la cara. Ya lo vamos a ver después también. Pero la mayor cantidad de ellos están en la cara. Y ese nervio, el nervio facial, también los textos le van a decir, es un nervio motor y mueve la cara. Entonces, no es eso. No es ni siquiera el motor. Es un nervio complejo, es sensitivo también. Le da la sensación del gusto también. Es un nervio extraordinario. ¿Cómo le pueden faltar el respeto diciéndole es un nervio motor, como un nervio espinal ordinario? Entonces, nervio facial, segundo arco faríngeo, séptimo nervio craneal, séptimo nervio del tronco del encéfalo. Todos los nervios del tronco encefálico hacen algo extraordinario. Por tanto, son denominados todos nervios complejos. Como le digo, los músculos faciales entonces se organizan en relación a las cavidades, ¿cierto? Pero tienen otra característica muy interesante. Como son superficiales, no tienen fascias. No tienen fascias. Excepto uno, que está por ahí abajito. Ahí no se ve, ahí se puede ver. El músculo buccinador. El músculo buccinador es facial, deriva del segundo arco faríngeo, está inervado por el nervio facial. Es profundo, no es superficial, es profundo y tiene fascia. Pero en general estos músculos que son superficiales están todos embebidos, así como están puestos en relación a una malla que es una formación de entre la dermis y la hipodermis que se llama SMAS, solo en la cara. ¿Por qué dijimos SMAS? Porque dijimos que el resto del cuerpo tiene una fascia superficial, ¿cierto? Este tiene un sistema músculo-aponeurótico superficial, SMAS. El sistema músculo-aponeurótico superficial es una malla que está en relación entre la dermis y la hipodermis, en la cual las fibras musculares de los músculos faciales se proyectan hacia la piel. De tal forma de que de esa manera no poseen fascia y no se mueven solos.
usted no puede mover el transverso nasal sin mover otros músculos. Yo le digo, mueva por favor el cigomático mayor del lado izquierdo. Se puede. Se mueven en conjunto. Y pequeñas diferencias de regiones hacen una mueca, una mímica u otra. Por lo tanto, los músculos faciales están embebidos en una malla músculo-conrótica superficial. Y eso tiene un impacto muy grande. Porque en algún momento la cirugía plástica hacía múltiples incisiones para hacer un lifting. Para hacer cirugía donde hacía tracciones de piel y podía borrar las arrugas. Pero después se encontró de que eso era ridículo porque quedaban muchas marcas en la cara. Hasta que hicieron una incisión preauricular, cuando se dieron cuenta que estaban todos los músculos insertos en el SMAS, o la mayoría de los músculos, y hacían una tracción del SMAS hacia posterior y la musculatura toda borraba el envejecimiento porque borra las arrugas y finalmente usted tenía un lifting facial. Perfecto, maravilloso. Había un problema con el lifting facial. Se estiraba el SMAS, pero los músculos que no pertenecen al SMAS no se estiran. Y como el músculo platisma, que también es facial, que es del cuello, cutáneo del cuello o músculo platisma, es facial, nervado de esta manera, etc. Y es superficial, pero no pertenece al SMAS, entonces quedaba con las arrugas del cuello igual. Y eso tenía doble impacto. Mal para el paciente, muy bueno para el cirujano, porque va a tener que volver a hacerse una cirugía solo para el platismo. Entonces, este músculo no pertenece al SMAS. Sí, el buccinador. ¿Que no pertenecía? No, el buccinador pertenece al SMAS. No tiene fase. Es profundo, pero es una buena acotación. Porque mire, el músculo buccinador pertenece al SMAS no porque esté embebido en él, sino porque su inserción es en una estructura a nivel de la comisura oral que se llama modeolo, y el modeolo pertenece al SMAS. Por tanto, se considera de que él también pertenece porque también se estira si se estira el SMAS. Pero el platisma no. A pesar de que el platisma también llega a la comisura y también llega a esa región del modeolo, pero antes de llegar tiene inserciones óseas a nivel de la mandíbula. Por lo tanto, no es afectado cuando se hace un lifting facial. Por eso se considera que no pertenece al SMAS. ¿Por qué, por ejemplo, si tenemos como ya terminaciones, por qué, por ejemplo, hay personas que solamente tienen movilidad en un solo lado que en otro? Por ejemplo, cuando algunas personas pueden levantar la nariz, pero en el otro lado no. ¿Igual tienen nervaciones o solamente como movilidad? Sí, también. Ya. Mire, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque eso tiene una respuesta neuroanatómica, pero no tiene que ver con la musculatura. Tiene que ver con que la musculatura facial se mueve en regiones, pero usted puede tener un entrenamiento motor, como se entrenan todos los músculos, y un aprendizaje motor que está dado por el neocerebelo, para poder movilizar algunos músculos en vez de otros. Si usted entrena eso, usted va a poder levantar una ceja, usted va a poder levantar un músculo canino, y poder levantar un lado de la boca y el otro no. Pero eso es un entrenamiento motor, ¿ya? Pero lo que no puede hacer es voluntariamente mover cada uno de los músculos por separado. No se puede. Pero por ejemplo Kramer, él ha hecho, para poder hacer todas esas caras, hace un entrenamiento motor. Él se mira al espejo y tiene que hacer la cantidad de mueca, mímica y entrenar para eso. Entonces él puede movilizar de manera mucho más independiente su musculatura, porque ha entrenado, porque ha tenido un aprendizaje motor, ¿ya? Hay un núcleo del tronco del encéfalo que está hecho para eso, se llama complejo olivar inferior, ¿ya? Bien, músculos que se organizan en relación a los párpados y a las cejas. Vamos a tener aquí el músculo occipito frontal, el músculo prócer, el músculo orbicular de los ojos y el músculo corrugador del supercilio, o más bien llamado músculo superciliar. El músculo occipito frontal es un músculo poligástrico. Tiene 4 vientres. 2 vientres que están bien separados por posterior y 2 vientres anteriores que están mal separados. Pero es poligástrico, son 4 vientres.
y están interpuestos además por una estructura aponeurótica. Es una estructura que se llama la gálea aponeurótica. La gálea aponeurótica, entonces, es un tendón ensanchado que está recubriendo la región epicraniana y separando los vientres. Esta gálea aponeurótica tiene un origen en la protuberancia occipital externa y sus vientres musculares tienen un origen en la línea nucal superior o suprema y se organizan llevando sus fibras musculares y luego su tendón y su aponeurosis hacia anterior para conformar los nuevos vientres y terminar insertando sus fibras carnosas en la piel de la región superciliar. En la piel de la región superciliar, porque dijimos que movilizaban tractos de piel. Por lo tanto, estos músculos siempre tienen un origen óseo y una inserción en piel. Entonces, en este caso, su origen es ese y su inserción en la frente. Este músculo mantiene su gálea aponeurótica esparcida y distendida hasta la línea temporal inferior. No se inserta en la línea temporal inferior, pasa por la línea temporal inferior, porque este músculo se lo tiene que imaginar traccionando desde atrás para elevar la región del supercilio, para elevar la frente. De tal forma de que es un músculo que pasa por toda la cabeza, por toda la calota. Y mire, además llega hasta la línea temporal inferior. Por tanto, musculatura en relación a la región auricular se insertará en ella. El músculo occipito frontal tiene una diferencia cuando usted lo extrae, una diferencia en que los vientres que son posteriores están bien diferenciados, dado que el tendón central de la región posterior se origina en la protuberancia occipital externa. Por lo tanto, se imaginará que debe ser un tendón más o menos ancho y robusto para provocar esa protuberancia. Pero después, hacia anterior, ya no existe una gran delimitación. Por lo tanto, algunas personas no pueden hacer una elevación del supercilio unilateral, a pesar de que estamos preparados para eso porque son vientres independientes. Pero solamente algunas personas lo pueden hacer. Otras personas lo intentarán hacer y podrán hacerlo, pero ambos, y no hacer una desconexión de los vientres. Aquí tenemos entonces el músculo occipitofrontal, no es igual a lo que se ve normalmente, es un músculo superficial y su gálea aponeurótica es difícil de disecar. Esa es su opción. Músculo prócer. Músculo prócer es un músculo antagonista del músculo occipitofrontal. Es un músculo que se origina en los huesos nasales y en los cartílagos nasales y se va a insertar en la piel de la región del supercilio, pero más bien por medial. De tal forma de que va a ser un antagonista y va a ser un músculo sinergista para poder hacer una disminución o una depresión del supercilio. De tal forma que actuará con el músculo superciliar para provocar la acción de enojo, ¿cierto? El músculo es un par de fibras, no es un músculo fácil de disecar. De hecho, los músculos faciales son tan difíciles de disecar que normalmente usted los ve como en un entramado muscular. Y lo único que haría es diferenciar la dirección de las fibras. Músculo superciliar. El músculo corrugador del supercilio es un músculo que está levemente más profundo que el resto, pero no se considera un músculo profundo. De hecho, su origen es a nivel del arco superciliar promedial y se inserta confundiendo sus fibras con la del músculo frontal. Por lo tanto, es un músculo muy potente y este sí es el que da la expresión de enojo, ¿ya? Por eso se llama el corrugador del cilio. Corrugador o arrugador del cilio. Superciliar. Aquí podemos ver las pequeñas fibras representadas, pequeñas fibras del músculo prócer. Aquí estamos viendo al músculo cortado, al músculo frontal, y cortado para poder ver levemente más profundo el músculo superciliar. Y acá estamos viendo el músculo auricular. Su expresión. La expresión del músculo corrugador y prócer. No de manera independiente, porque se mueven juntos.
orbicular del ojo. El orbicular del ojo es un músculo que se divide en dos porciones. Una porción que se denomina palpebral, esta, y una porción que se denomina orbitaria, que está recubriendo la órbita, y que se proyectan sus fibras para confundirse con las del músculo frontal, occipitofrontal, y a nivel inferior termina pasando o obstruyendo al foramen infraorbitario. Por lo tanto, el foramen infraorbitario queda tapado por la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo. Estos músculos tienen funciones distintas, porque sus orígenes, sus inserciones son diferenciadas. De tal forma de que el músculo orbicular del ojo, porción orbitaria, esta, la porción orbitaria, tiene un origen en unos tendones que se denominan tendón verdadero y tendón reflejo, que son tendones que se van a insertar en las crestas lacrimales. Nosotros hicimos una clase de esplagmocráneo, pero a nivel de la región orbitaria existe una cresta lacrimal anterior y una cresta lacrimal posterior, en el cual se insertan tendones. Por anterior, un tendón que se denomina tendón verdadero. Por posterior, un tendón que se denomina tendón reflejo. Y ambos tendones se unen para formar el tendón palpebral, que es lo que usted está viendo ahí. Tendón palpebral. En el tendón palpebral se origina el músculo orbicular del ojo, porción orbitaria. Y entre ambos tendones se va a formar el conducto lacrimonasal, de tal forma que la lágrima va a avanzar desde el ojo hacia medial para ingresar al conducto lacrimonasal y pasar hacia las fosas nasales y finalmente aparecer por la nariz y ser tragada nuevamente por la boca. ¿Ya? El origen dijimos que era el tendón palpebral, pero luego cuando asciende también toma como origen al proceso ascendente del maxilar. ¿Se acuerda el proceso ascendente del maxilar? Luego sus fibras circunscriben el área y se vuelven a insertar en el tendón palpebral. O sea, no tiene más orígenes. Sus orígenes son estos dos y luego su inserción nuevamente es el tendón palpebral. De tal forma que cuando se contrae, este músculo mantiene o lleva la lágrima hacia medial, hacia el conducto lacrimonasal, y sirve para hacer una protección del globo ocular. Esa porción sirve para proteger el globo ocular. En cambio, la porción palpebral se origina en un cartílago que se denomina el tarso, que es el cartílago del párpado, y se inserta en la piel del párpado y básicamente lo que hace es cerrar la región del párpado. Porción orbitaria y porción palpebral. Porción palpebral, tarso, cartílago y porción orbitaria. Acción de la porción palpebral, acción de la porción orbitaria, del músculo orbicular. Son distintos. Músculos auriculares. Los músculos auriculares, mire, son 27 músculos los auriculares, pero nosotros no vamos a decir los músculos que se denominan intrínsecos, porque los músculos intrínsecos son pequeños, son vestigiales, no movilizan estructuras, solamente le dan la forma a los cartílagos de la oreja. En algún momento sí fueron funcionales. Para nosotros, incluso los músculos que se denominan extrínsecos, que son estos, que son auricular anterior, auricular superior y auricular posterior, también son vestigiales y no permiten el movimiento de la oreja. La oreja no se puede mover. El auricular posterior, de hecho, se inserta en el proceso mactoide. Por lo tanto, tiene una inserción totalmente fija, ¿cierto? Y los músculos auricular superior y el auricular anterior mantienen una